Medicina de hoy. Gracias al auspicio de... Hola, ¿qué tal amigas y amigos televidentes? Bienvenidos a su programa de salud, Medicina de hoy. Este es un aporte del Grupo Hospitalario Kennedy a la comunidad. Iniciamos esta cita médica en su hogar, revisando los interesantes temas que tendremos hoy. El control de enfermedades en temporada invernal es algo que nos concierne a todos. Las autoridades de salud tienen un plan de contingencia y lo vamos a conocer. El autismo tiene tantos mitos que derribar. Hoy hablaremos sobre diagnósticos, terapias y otros aspectos muy importantes sobre este tema. ¿Qué haría usted si se encuentra ante una persona que de repente sufre una baja de azúcar, conocida como hipoglucemia? El invierno suele llegar con fuerza y acompañado de enfermedades típicas de la temporada. ¿Cómo prevenir y controlar este problema de salubridad? El doctor Bosco Alcíbar, junto al doctor Wilson Bermeo, delegado del Ministerio de Salud Pública, profundizarán sobre estos planes. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana. Nosotros aquí, porque sabemos que ustedes están allá esperando este programa que trata en el día a día y en la semana a semana transmitir información para que ustedes hagan de ella un conocimiento práctico, útil y sencillo. El día de hoy en compañía del doctor Wilson Bermeo. Él es médico epidemiólogo del Distrito 3 del Ministerio de Salud Pública. Vamos a dialogar con él algo muy importante: el comportamiento poblacional en relación a las cosas que nos están afectando, sea por la temporada invernal o sea por el comportamiento de la población en sí. Doctor Bermeo, un gusto que esté aquí. Y para comenzar este diálogo médico epidemiólogo, lo de médico me queda claro, nosotros tenemos vocación y entrega. Lo de epidemiólogo, ¿por dónde va? Más que todo es el estudio de la población en cuanto a su comportamiento y tratar de que muchas enfermedades no lo aquejan a la comunidad, especialmente, mi doctor Bosco. Desde el siglo XVII estamos hablando que ya no podemos encajarnos que un microbio ataca a un ser humano tan fuerte. Nosotros llamamos inmune, capacidad de defenderse, incluso dicen otros, no fácil de atacarlo. Sin embargo, ahí está el ambiente, ahí están las circunstancias geográficas adversas. ¿Qué está pasando ahorita con los vectores, que son los insectos que a manera de recaderos llevan un microbio y lo depositan atravesando nuestra piel en el organismo, ocasionando problemas por el mismo virus o por la respuesta que hace el organismo? ¿De qué estamos hablando a la fecha y qué situaciones que nos alarman podemos remarcar? Claro, especialmente el problema viral de tanto del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del virus del dengue y del chikungunya. Especialmente ellos se alimentan de sangre para seguir su ciclo de vida, es decir, especialmente la hembra. Una vez que pica, adquiere sangre, y si está en la etapa de viremia ese paciente, es decir, con fiebre y escalofrío. El virus anda por todo el cuerpo. Así es, lo capta y él en su organismo se produce un ciclo evolutivo que se llama extrínseco. Es decir, en el mosquito se produce un ciclo evolutivo que va al intestino, va a la saliva. Del mosquito. Del mosquito, por eso se llama ciclo evolutivo extrínseco. En el humano se llama ciclo evolutivo intrínseco. Pero aquí hay una cosa bien importante, amigos y amigas. Para que un microbio nos ataque a nosotros, realmente tiene que ser más fuerte que nosotros. Si entra por las mucosas, esto es decir, por la vía respiratoria, por la vía digestiva o por la boca, tiene que enfrentarse con el moco o la inflamación. Pero si es atravesada nuestra piel a manera de inyección por un mosquito de este tipo, nos queda solo la fiebre. Pero al lado de la fiebre hay una serie de cosas que el organismo produce. ¿Qué es más lo que presenta quien tiene una picadura por un insecto, sea del virus que sea? ¿Lo que hace el virus o lo que hace el organismo por el intento de defenderse de este virus? Es en realidad. Muchas veces en el caso del dengue, sabemos que una vez que se produce esta acción viral, el organismo contrarresta eso con su sistema inmunológico y muchas veces
hace un daño a nivel del epitelio endotelial, de todas las arterias. Lo que recubre los tubitos Así es. por donde circula la sangre, que si los unimos, Así es. equivale a dar la vuelta 6 veces al mundo. Dicen Así que es. es largo eso y finito. Por supuesto, tiene toda la razón Bosco. En todo caso, si nosotros tenemos que, si hay un daño a nivel tisular, endotelial, A nivel de esa parte interna. esa parte interna, hay una extravasación de líquido, que es lo que produce el shock. Y dicen que se coagula la sangre, se tapan los Así vasos es. sanguíneos y viene Exacto. una serie de situaciones. Entonces el organismo comienza a responder a eso y se produce el shock, que es prácticamente una Un antesala a la muerte. desabastecimiento de las Así es. cosas que nuestras células necesitan. En cambio, en el chikungunya, el organismo se defiende, aumenta la cantidad de leucocitos, de macrófagos, que ya el virus de la chikungunya es autolimitante, es decir, desaparece. Pero en cambio, los anticuerpos que se han formado, porque ya hay esa señal de que el organismo tiene que defenderse contra el virus, pero esa señal queda, y muchas veces queda por mucho tiempo, y por eso es el problema articular. Viene el problema de artritis Así que es. puede durar hasta un año. Por ¿Y de supuesto. dónde viene esto de el nombre un poquito raro de este enfermedad? Eso es en el idioma maconde. Esto salió, se lo descubrió este virus en 1952 en Tanzania, África. La primera vez que lo descubrieron. Y se lleva su nombre de chikungunya porque en el idioma maconde significa encorvarse. No Por el puede dolor. moverse por el dolor de las El dolor articulaciones. articular es muy intenso. Ahora, Entonces, a nosotros los médicos nos toca hacer poco para que el organismo no se altere. No hay que medicar, hay que dar una terapéutica de sostén, hidratación, analgésicos que no fastidien y tener un poco de tolerancia. Pero a ustedes como epidemiólogos les toca detectar el comportamiento poblacional y dar sugerencias clave para que el mosquito no exista. ¿Cuáles son las campañas que ustedes están realizando a la fecha? exacto, porque lo ideal es controlar estos vectores, es decir, si no hubiera vectores, no hubiera mosquitos, no hubiera la transmisión viral. Entonces lo que estamos haciendo es ir con mingas sanitarias a las zonas donde hay más recrudecimiento de estas enfermedades. La familia tiene que ayudar y muchas gracias Bosco por este espacio, porque es la comunidad que tiene que ayudarnos. En realidad los médicos lo que hacemos es ayudar, darles las pautas, la promoción, la prevención, la educación. Inclusive estamos en las escuelas para que los niños lleven ese mensaje a su familia, a sus vecinos, y ellos a su vez le repliquen a todos sus compañeros, le replican a su familia de que no deben tener criaderos de vectores dentro de su domicilio. No son buenas mascotas, ¿no? Por supuesto. Es decir, este mosquito hembra, como les decía, se reproduce en niveles de agua limpia. Es decir, lamentablemente en nuestro, como hablábamos antes, Bosco, de las zonas urbanos marginales, ellos tienen que recolectar agua, pero deben tenerlos bien tapados porque justo ahí pone el huevo el Aedes aegypti. Y eso en un lapso de 8 días que se produce larvas, de 4 tipos de larvas, se produce ya la pupa y ahí sale el mosquito. Entonces eso hay que evitarlo y esa es la clave de toda la solución para evitar esta propagación de este virus. ¿Sienten ustedes que el Ecuador sí responde a la sugerencia del Ministerio de Salud para que esto no venga? Lamentablemente hemos ido a la comunidad en una semana, vamos al siguiente semana, siguen los criadores de vectores en muchas, no en todas las casas, pero en muchas zonas urbanos marginales no nos ayuda la comunidad. Es decir, se mantienen estos criaderos de vectores, es decir, si hay donde el mosquito crezca, va a seguir los mosquitos. Pero si evitamos eso, lamentablemente también en estas zonas urbanos marginales hay canales, por ejemplo, son aguajes que sube el agua y muchas veces se queda estancada y muchas veces son propicias para estos criaderos de vectores. Tratar de canjear hábitos malsanos por hábitos saludables es nuestra intención como médicos. Así es. Y creo definitivamente que es la intención del Ministerio de Salud Pública de este país. En eso está preocupado tanto el Ministerio de Salud Pública, el gobierno especialmente está preocupado en esta situación de que no se nos recrudezca el dengue y el chikungunya, especialmente el chikungunya, todos estamos susceptibles porque nunca hemos tenido relación con este virus.
Con el dengue muchas veces son 4 serotipos y ya tenemos este dengue desde 1998. Es decir, ya la mayoría de la población adulta está inmune a estos 4 serotipos, pero los niños que están creciendo, ellos todavía no tienen esa inmunidad a este tipo de dengue. Es decir, por eso es que tenemos más cuidado, especialmente en las zonas de centros de salud, hospitales, se les hace un triaje a estos niños que están llegando a los hospitales. Se los atiende en primera línea para evitar que se compliquen, porque sabemos que el dengue, una vez que se complica, el problema se agrava. Más vale prevenirlo, Wilson. Realmente Así contento de ver tu gestión y la del ministerio a la cual te pertenece. Nosotros también de una u otra manera somos agentes de sanidad. Así es. Trabajamos por la salud del país como Grupo Hospitalario Kennedy. Nos toca la parte curativa, la parte reparadora. Pero hay que tener muy en claro que el mejor paciente que puede atender un médico es aquel que no pisa un hospital. Esa es inquietud y preocupación del Ministerio de Salud y esa es responsabilidad compartida de todos los médicos de este país y en particular del Grupo Hospitalario Kennedy. Continúen con nosotros que el programa va para mucho más y vendrán cosas interesantes. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. El número del protector solar te protege únicamente contra la radiación ultravioleta B, pero detrás de esta está la radiación ultravioleta A, que es la que te produce envejecimiento y cáncer de piel, pero no te quema. Busca el factor de protección solar contra la radiación ultravioleta A y recuerda que no hay bronceado sano. ¿Cómo identificar y qué hacer ante una hipoglicemia o baja de azúcar? Sobre todo si ocurre de manera repentina. El doctor Alberto Campodónico nos dará una acertada guía para que usted sepa qué hacer ante este caso.
Buenas noches con todos ustedes, soy el doctor Alberto Campodónico, médico clínico intensivista del Grupo Hospitalario Kennedy. Y el día de hoy vamos a tratar sobre lo que es el tema de hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es la baja de azúcar o de glucosa en la sangre. Nosotros normalmente tenemos que la glucosa en la sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro, de acuerdo a unos métodos, de acuerdo a otros de 60 a 110. Cuando esta glucosa baja 50, 40, 30, 20 miligramos por decilitro, se tienen algunos síntomas y se corren algunos riesgos. ¿Qué síntomas podemos tener? Podemos tener sudoración profusa, cansancio, debilitamiento, está totalmente desorientada la persona o con tendencia al sueño. Y inclusive si baja mucho más de eso, ¿cuál es el combustible de lo que es nuestro cerebro? El combustible es la glucosa. Entonces, al haber menos cantidad de glucosa en nuestro organismo, va menos cantidad al cerebro y este no puede funcionar bien. Y puede llegarse a lo que se llama coma hipoglicémico y en casos extremos puede llegarse a la muerte. Ahora bien, ¿en qué pacientes puede ser esto común? En pacientes que, por ejemplo, realizan jornadas de ejercicios forzadas o agotadoras y no tienen la ingesta suficiente de carbohidratos para lo mismo. Entonces estas personas hacen mucho ejercicio, se cansan, se debilitan, no tienen la ingesta de glucosa y se pueden desmayar. ¿Qué haríamos en el caso de que, por ejemplo, usted se encuentre a alguien con esta situación de hipoglicemia? Es decir, ¿en qué caso se encontraría alguien así? Es decir, alguien, por ejemplo, que está sudoroso, que está desmayado en la calle, que está desorientado. Entonces, si usted lo encuentra a alguien ahí con estos síntomas, ¿cómo ayudarlo? Generalmente, si se desmaya, o es porque tuvo un golpe en la cabeza, o porque tuvo baja de sodio, o porque tuvo baja de glucosa. Si es una baja de azúcar o baja de glucosa como hipoglicemia, lo primero que puede darle a usted es un poquito de azúcar, como diluida en agua o un caramelo que se chupe si es que está consciente, y si no, se le pone debajo de la lengua azúcar y comienza a mejorar. Si está mal realmente la persona, llevarla a un lugar en donde se le pueda colocar una vía o un suero en el cual se pone azúcar o glucosa al 10 o al 50%. Ahora bien, generalmente lo importante es tratar de reconocerlo y saber por qué. En las personas mayores es muy común. ¿Por qué? Porque estas personas, si es diabético, la persona toma hipoglicemiantes orales, es decir, toma pastillas para regular su glucosa, su azúcar. Está alta, toma la pastilla y se baja. Pero ¿qué pasa si no come? Entonces se baja más allá de lo usual y la persona, por ejemplo, ese día se olvidó de comer o simplemente no tuvo tiempo a comer, tomó su pastilla de glucosa, se toma otra pastilla de glucosa más y se baja peligrosamente el azúcar. Y la desventaja de estas pastillas es que se acumulan en el organismo 24 48 horas y hacen que la persona se mantenga a veces en ese estado de soñolencia, disminución de la conciencia 24 48 horas y hacen que la persona pueda perder el conocimiento. Ahí hay que actuar rápido, proporcionándole glucosa, porque de lo contrario puede ocurrir algo peor. Es importante que una persona se mida la glucosa. ¿Cómo se puede medir la glucosa en casa? Con estos aparatos que se llaman glucómetros, en los cuales se pincha lo que es el dedo y se puede hacer una lectura rápida de la glucosa. No siempre los glucómetros son tan efectivos, depende de la marca y todo, pero dan una respuesta a veces de 10 o 20 milímetros de mercurio, miligramos por decilitro, diferente a lo que es la glucosa normal que puede tener la persona. Pero esto de aquí generalmente hace que la persona pueda tener una idea alrededor de cuánto puede tener de glucosa, si está alta o está baja. Si está alta, definitivamente tendremos que usar algún medicamento para bajarla, y si está baja, entonces definitivamente esta persona o está tomando mucha medicación o inyectándose mucha insulina o no está comiendo adecuadamente. Nos puede dar una idea ya más clara. Ahora bien, la glucosa es ideal tomársela en ayunas. Si se la va a tomar después de comer, que transcurra un tiempo adecuado después de comer, como unas 2 horas aproximadamente o 2 horas y media, para que tenga una lectura no tan diferente a la que podría ser. En relación a recomendaciones que podríamos dar, primero, si una persona toma pastillas para regular la glucosa, debe tomarlas siempre por prescripción médica
y siempre de acuerdo a lo que requiere de acuerdo a un examen. En segundo lugar, siempre comer cuando se toma una pastilla de glucosa y siempre comer cuando se inyecta insulina. Es decir, y aparte de eso, que la persona cuando comienza a tener estos síntomas de desvanecimiento, sudoración, taquicardia, cefalea o sea dolor de cabeza y pérdida de la conciencia, siempre tener a la mano cómo tomarse la glucosa en el dedo. Y si sospecha y no tiene eso a la mano, darle un caramelo o darle algo de glucosa a la persona. Es preferible que el paciente o la persona que pierde la conciencia esté con la glucosa alta, que nosotros le llevemos una glucosa alta, que tenga una glucosa baja, porque la que hace daño al cerebro es la glucosa baja. Y bueno, y los invitamos a todos ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, vengan al Grupo Hospitalario Kennedy y estaremos dispuestos a atenderlos. Y muchas personas cuando escuchan la palabra autismo tienden a concebirla de manera negativa. Pero hoy María José Jáuregui, una experta en esta materia, nos compartirá valiosos conceptos que nos darán una visión diferente al respecto. Bueno amigos, ya estamos de vuelta con este nuevo segmento de su programa Medicina de Hoy, la revista médica auspiciada por el Grupo Hospitalario Kennedy para ustedes, nuestra razón de ser nuestros pacientes. Hoy tenemos un tema muy importante. Nos acompaña la señorita psicóloga María José Jáuregui, la cual nos va a hablar sobre una cosa muy importante. Vamos ahora a tratar los problemas de socialización y comunicación, antes conocidos como autismo, pero que no debemos llegar a ese término para no etiquetar a las personas. Y vamos a hablar con María José, que nos va a explicar más del asunto. A ver, cuéntenos cómo es el trasfondo de esto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme primero, y luego quisiera primero comenzar a detallar un poco cómo estos niños a partir del año 2 meses, año 3 meses, año 5 o 6 meses empiezan a botar estos síntomas y hablar un poco de los síntomas para que los padres puedan ubicarse y detectar ellos mismos que algo está pasando y poder recurrir a un profesional. Bueno, son niños que primero, yo no voy a hablar de los libros, voy a hablar de mi experiencia, del día a día, de lo que yo veo, de lo que les molesta, lo que les cuesta. Por ejemplo, no les gusta cortarse el pelo, les molestan las gorras, parece que no escucharan, muchos han pasado por audiometrías, por neurología, porque no asocian su cuerpo al nombre, no responden al llamado, no tienen buen contacto ocular o algunos lo tienen intermitente, los sonidos fuertes los afectan, se tapan los oídos, la licuadora, la batidora, el secador de pelo. El lenguaje puede ser que no ha aparecido o ha aparecido nominalmente, o sea, gato, perro, taza, nombran todo, pero no arman pero frase. Lo conocen. Sí, lo reconocen bien. sí, o sea, ellos entienden todo, los papás a veces son los que creen que no entienden. Ya, perfecto. Pero hay algunos que son múticos, me refiero, no los hablan. entienden. Pregunta, por ejemplo, hay gente que dice mucho que mi hijo solamente se concentra en una cosita, ¿también lo podemos considerar? Claro, entonces a ver, el lenguaje está como fragmentado. Saben las palabras y saben cómo se llaman las cosas, pero no arman oración. Aparte, cuando hay un lenguaje más elaborado, son muy literales, ¿ya? No entienden la metáfora, la broma, el doble sentido. Es un lenguaje muy literal. Y aparte es un lenguaje en los mejores niveles de niños que no les sirve para comunicar emociones o para implicarse en el lenguaje. Entonces tenemos que nuestra querida amiga nos está explicando cosas un poquitito para nuestros padres, los padres jóvenes que tienen hijos pequeños y que tienen que estar muy alerta, sobre todo si es que hay una parte, por ejemplo, en la familia, usted hablaba de los rasgos particulares. Sí, bueno, hemos detectado a lo largo de las intervenciones que a veces los padres dan cuenta de una particularidad en ellos también. Dicen, yo también me demoré en hablar, yo también aleteé, caminé en puntas, a mí también me molestaban las etiquetas, yo no tengo muchos amigos, contados con las manos, no somos tan sociables, el primer año de vida no fuimos a parques, no lo expusimos socialmente. Sí, hay esa particularidad, pero... Bueno, entonces si ya tenemos alguna particularidad, sigamos con María José, que nos va a seguir explicando qué otros síntomas, qué cositas más tenemos que estar alerta, porque tiene muchas soluciones y se dan buenos resultados, ¿no, verdad? Sí, pero tenemos que pesquisarlos a tiempo, así que tenemos que estar pilas, como decimos.
Sí, sí, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos también, por ejemplo, niños que son muy desbordados a nivel motriz. Hacen carreras, rebotan en las sillas, rebotan en la cama, se meten debajo de las mesas, se suben en las mesas, aletean, aplauden, tiemblan, hacen muecas, ¿ya? Todo mucho a nivel de cuerpo. Las rabietas son súper fuertes, a tal punto que las familias empiezan como a enconcharse y a dejar de salir por no tener la pataleta en el centro comercial, porque el niño se les escapa, porque se les lanza la pileta, porque no tolera la fila en el comisariato, porque, o sea, diferentes cosas. Seguimos. La verdad es que este personaje de hoy que hemos invitado nos fascina porque ella lo da vívidamente, la vemos que tiene una pasión por esto. Es muy importante seguirla, tenemos que estar en cuenta, ojo, que no todos los niños llegan al autismo, no, llegan a diferentes niveles de grises, pero tenemos que estar en cuenta y tener mucha paciencia para ver a nuestros hijos, observarlos y poder o avisar al especialista tempranamente y darle solución a una cosa solucionable. Ya regresamos después de estos mensajes. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. ¿A qué hora es más adecuado realizar nuestras actividades al aire libre en este tiempo de playa? Lo recomendable es evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Otra manera de guiarte es fijarte en la sombra que proyectas. Cuando tu sombra es corta, es poco seguro estar en el sol, y cuando la sombra es larga, es más adecuado que realices tus actividades. No olvides hidratarte y usar el protector solar porque no hay bronceado sano. Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí con nuestra querida amiga y colaboradora cercana, porque le hemos cogido mucho aprecio con el poco tiempo que tenemos tratándola, María José Jauregui. Vamos a seguir hablando sobre los trastornos de socialización.
Entonces, ya sabemos lo de la detección temprana, habían unos sintomitas que ella nos los va a explicar inmediatamente y continuamos con esto. A ver. Se nos habían quedado ciertas cosas, por ejemplo, que les cuestan mucho los cambios, la transición de una actividad a otra. Por ejemplo, en el jardín están saludando y tienen que pasar a Legos, hacen la pataleta. Así los Legos les gusten, es la transición. Las funciones biológicas están afectadas, a veces tienen problemas de sueño, son súper selectivos con la comida, comen ciertas cosas e incluso en un plato pueden retirar una a una las cosas que no les gustan y esquinarlas. Las arvejitas. Sí, la arveja, la zanahoria, el perejil, lo que sea, bueno, lo algunos sacan. autistas conocemos por aquí. Detectan el mínimo, no se los puede engañar, no se los puede licuar, no, lo detectan y lo escupen. Entonces, ni siquiera lo ingieren. Lo de los pares, de los chicos de la misma edad. La socialización se ve afectada, pero los papás dicen, no, pero mi hijo sí juega. Sí, pero hay que ver cómo juega. Juega con el mayor, juega con el menor, pero juega con el par de la edad. El primer síntoma de estabilidad emocional y socioafectiva es que puedes relacionarte con el par de tu edad bien, ¿ya? Entonces, o también hay niños que son mucho más recursivos, pero que están también tocados por este trastorno. ¿Por qué? Porque quieren jugar, observan, entran a jugar, pero cuando entran no entienden las consignas. Por ejemplo, van a jugar fútbol, meten en su propio arco. Van a su aire. Exacto, o sea, tienen que correr, no entiende quién los coge, quién no los coge en las cogidas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tienen como trastornadas las dinámicas lúdicas. Bueno, entonces seguimos con esto. Ojo, que los niños que hacen autogol no quiere decir que tengan trastorno de socialización. Esto es todo un conjunto, Por eso, conjunto de... Los padres tenemos que estar atentos. Una vez que estamos atentos, no todos los niños tienen todos los conglomerados de síntomas, no todos son fuertes en cada uno. Por eso, estamos atentos y creo que para ningún padre toda precaución no está de más descartarla, ir al especialista. ¿Qué hacemos con el especialista, María? Bueno, ni bien detectamos, obviamente, yo sí les digo a las mamás, si la mamá siempre sabe que algo está pasando, la mamá siempre dice, bueno, mi hijo como que no juega, como que no habla tanto como los primitos o como los amiguitos, entonces consultar, no está de más. Yo siempre digo que a veces términos muy formales como paralizan a las madres por miedo, por culpa y no las dejan como ayudar a sus hijos. Entonces, buscar una persona que los pueda guiar, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo debe ser la intervención? La intervención debe ser totalmente estructurada, porque esto no es una gripe, esto no es cualquier cosa. Es un programa a largo tiempo, a corto tiempo, es que esto un programa es un completo. trastorno que se genera en el primer año de vida, en la primera infancia. Importante buscar un especialista que le pueda hacer una programación, diagnosticar el grado, el nivel, y luego le hacer un esquema para el tratamiento siguiente, porque debe ser... A ver, el niño va a crecer, familia, escuela, etcétera. ¿Cómo? Y lo más importante es que el profesional que lo atienda no es que lo diagnostica y lo deriva, no. A ver, lo diagnostica, ok, el diagnóstico sirve como punto de referencia, no vamos a tocar igual a un niño, a tratar igual a un niño con problemas de comunicación que un niño con síndrome de Down, claro, un niño con otra patología. Entonces de eso partimos, pero de ahí hay que entrar a la escuela, hay que sostener la inclusión, a las profesoras que no saben a veces, porque seas maestra regular no significa que sabes cómo tratar las patologías infantiles. Entonces a la maestra poner una tutora en el caso, no es que vamos a retirar al niño del aula porque no funciona, vamos a incluir a una persona que le funcione de puente, pero no una niñera, no la misma mamá, sino un profesional capacitado para potenciar las fortalezas del niño y ir bajando las dificultades. Como quien dice, una dedicación dedicada, una educación dedicada, atención para personalizada para el niño, haciéndole de puente para un mejor funcionamiento, que le permite a lo largo, después de un tiempo de intervención, poder ir por la vida funcionando muy bien sin que este resto, porque esto no se cura, pero sí se estabiliza, sin que este resto no le impida. O sea que va a tener, a ver, pasemos una partecita importante que mucha gente está preocupada y dice, bueno, yo quiero mucho a mi hijo, yo quiero colaborar. ¿Qué hacen los padres? Ok, entonces en la segunda parte de la intervención, primero hablábamos de la escuela, ¿verdad? Claro. La segunda parte de la intervención es la casa. Ahí entran los hermanos, los abuelos, los tíos, las niñeras, las nanas. Todo el mundo que se relaciona con el niño tiene que tener el mismo discurso terapéutico. Casa, escuela, terapia. Entonces, obviamente, se puede rescatar al niño de un trastorno tan profundo como es este. Ojo, niño con trastornos de comunicación, no autista, no etiquetemos a nuestros hijos, que es lo peor que podemos hacer. Niños con trastornos de comunicación, niños con trastornos de socialización, niños particulares, niños con problemas de límites,
niños que no van como van los otros. Bueno. No importa qué. El nivel, pero- luego. Exacto. A ver, este chico va creciendo, sus déficits o sus disminuciones de capacidades van a lograr que la persona sea un profesional, Sí. un buen estudiante. Lo que pasa es que ellos se mueven por sus intereses Ya. y en sus intereses son extremadamente buenos. Generalmente sus intereses son el agua, los animales, la tecnología en sistemas, la medicina. Entonces, son realmente brillantes en el campo que escojan. Sí, pueden ser técnicos en sistemas, pueden encargarse de zoológicos, pueden ser biólogos. Ellos detectan que sí, que hay algo diferente en ellos. Pero se trabaja partiendo de eso, porque eso es. Todos somos un poco particulares, pero en diferentes cosas. Entonces, creamos aulas desde chiquititos, inclusivas, y cooperativas, no competitivas, ¿no? ¿Ya te quién es el que terminó primero? No, sino, a ver, terminaste, ayuda al amigo, porque así como a ti te cuesta el fútbol, al amigo le cuesta las matemáticas. Así como a ti te cuesta el básquet o el canto o el teatro, al amigo le cuesta hablar un poquito más. Entonces, apóyalo en esto, que él te apoya en lo otro. Bueno, desgraciadamente nos podríamos quedar toda la tarde o toda la noche hablando con María José, pero el tiempo es la televisión. Una cosa sí, yo he salido fascinado, realmente me ha llenado el espíritu de una nueva onda refrescante. Ver cómo los profesionales jóvenes especializados, hablamos ahora sí, no de competitividad, hablamos de inclusividad, de cooperación. El trabajo en equipo, el trabajo con todos los factores que hacen el éxito en conjunto, es lo único que nos va a llevar a salir de nuestro país adelante. Y es lo que tratamos de inculcar en nuestro grupo hospitalero Kennedy, donde trabajamos algunos especialistas de una forma coordinada, mancomunada. No es que yo soy mejor, no es que yo soy más hábil, no. Todos trabajamos en pro de una sola causa, el bienestar de nuestros pacientes. Y actualmente vemos profesionales como María José, que ya va a estar invitada próximamente para seguir hablando de esto. Profesionales como ella que estamos impulsando las nuevas tendencias de desarrollo hacia una vida incluyente, no excluyente ni competitiva. Ya volvemos con más de Medicina de hoy. No se vayan. Ahora hagamos una pausa, pero les recordamos que ustedes pueden sugerir, aportar y comentar los temas de este programa a través de nuestro correo medicinadehoykennedy@gmail.com, nuestro Twitter @medicinadehoy y también en Facebook. Recuerde que Medicina de Hoy es su cita médica en casa. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual,
Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Y las arterias pueden obstruirse con el tiempo debido a la acumulación de placa de grasa. El bypass permite mejorar el flujo sanguíneo al corazón, creando una nueva ruta o derivación alrededor de una sección obstruida o dañada de la arteria. A continuación, el doctor Edgar Lama nos explicará cómo se realiza este importante procedimiento. Bueno amigos, ya estamos aquí en nuestro segmento Avances Médicos. Hoy vamos a hacer algo que ya ustedes se habrán dado cuenta por el brillo en mis ojos. A mí me encanta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy extenso. Bueno, para mí es fundamental porque yo lo hago todos los días. Vamos a hablar hoy día de bypass coronario con el corazón latiendo. Sí, unas técnicas modernas. Son técnicas que están siendo utilizadas en países más desarrollados y en centros de mucha alta tecnología. Antes, el gol estándar era que cogíamos, parábamos el corazón y una vez detenido el corazón, nuestro cuerpo se alimentaba mediante una bomba que se llama de circulación extracorpórea. ¿Qué pasa con esta máquina? Hace las funciones de corazón y pulmón, ¿sí? Se pone un tubito en la aorta donde recibe la sangre y unos tubitos en las venas que recolectan la sangre del cuerpo. Esta se mete dentro de la máquina donde se oxigena y se propulsa y se recibe en el cuerpo a través de ese huequito en la aorta donde circula el resto del cuerpo. Mientras tanto, los médicos, las arterias coronarias, que son las arteritas que nutren el corazón, se las opera, se le pone un puente, se cose, que es un bypass. Un bypass es exactamente, el bypass a Santo Domingo, el bypass a Cerecita, el bypass a Quevedo, etc. Es un sitio por donde se deriva una circulación para evitar un sitio de obstrucción. Si tenemos una obstrucción, acuérdense antes pasar a Santo Domingo, los que son más viejos, era dificilísimo, se creó el bypass y por ahí se circula más rápido. Igual, cuando tenemos obstruido una arteria en el corazón, no pasa la sangre por esa obstrucción. Entonces tenemos que hacer que la sangre circule por otra vía. Y los médicos, los cirujanos, creamos esta vía con una arteria del pecho que se llama la mamaria interna o con una venita de la pierna que se llama la safena interna y creamos un nuevo conducto de sangre para que las regiones del corazón que no están bien irrigadas puedan ser irrigadas nuevamente y la persona recupere su función cardíaca. Ahora, en la actualidad, bueno, por lo menos yo no concibo un bypass que no sea con el corazón latiendo. ¿Por qué? Porque cuando se para el corazón sufre. El corazón tiene que estar sin oxígeno y volverlo a echar a andar siempre se pierden algunas células, que pueden ser muy poquitas o que pueden ser muchas. Pero como no son mis células, yo las cuido mucho, entonces prefiero no perder ninguna. ¿Cómo se hace esto? Bueno, necesitamos algunos artilugios. Primero, como vamos a tomarnos, creo que 2 programas posiblemente, vamos a ir despacio porque recibo muchísimas inquietudes en persona y además a través de mi página Twitter y mi Facebook personal, cómo se hacen estas situaciones. Ok, necesitamos tecnología. La medicina es el corazón del médico, el calor del equipo que trabaja con ustedes y la tecnología de la institución. No existe una Ferrari ganadora sin Schumacher, ya se lo comprobó.
Y necesitamos la tecnología unida a las personas que trabajan. Ferrari, Schumacher y equipo de Ferrari, equipo campeón. Entonces vamos hacia allá. Estamos en un quirófano en el cual necesitamos tecnología. Tenemos monitoreo completo. ¿Por qué? Porque vamos a poner al corazón en posiciones difíciles. Porque el corazón está pegado aquí adentro y yo necesito poner las arterias detrás. No le puedo abrir un hueco por acá atrás. Por la misma apertura del pecho, tengo que ir a componer esas arterias de atrás. Entonces tengo que girar al paciente en posiciones en las cuales me permitan ver esas arterias y a su vez, una vez que las veo, me permitan poner los puntitos en esa zona. ¿Por qué? Porque los bypasses se cosen. Utilizamos un hilo finito, un hilo que llamamos los médicos de 7 ceros y de 8 ceros. ¿Qué quiere decir? Miren, una pestaña más fino que una pestaña. Utilizamos lupas de aumentos, que en un momento se las enseñaré. Estas lupas nos ayudan a ver, por ejemplo, yo uso de 4.5 aumentos. Calculen ustedes 1 centímetro, yo lo veo como 4.5 centímetros. Y así puedo hacer que una anastomosis de 1 milímetro, que la veo casi como de medio milímetro, pueda yo darle a esa zona una adecuada vascularización, es decir, adecuada irrigación sanguínea. Estamos en el quirófano nuestro, por ejemplo, este es el quirófano cardíaco, tenemos una serie de monitores. Este es un monitor, por ejemplo, que yo tengo una duda en lo que se refiere a la película del paciente. ¿A dónde tengo que poner el bypass? Lo hago andar. Muy sencillo, lo abro más grande y lo paso cuadro por cuadro, vean. ¿Sí? Regreso, lo detengo, lo ando. Durante la cirugía, y si quiero hacerlo más amplio, decir, esta zona es, no puede ser que no. Entonces lo volvemos a achicar, ¿sí? Y si que quiero ver otra imagen, por ejemplo la de acá, ponemos la imagen de acá y no hay ningún problema, cuadro por cuadro. Además, en este monitor puedo ver el monitor del paciente, es decir, cuando estoy operando no necesito estar mirando hacia allá o hacia acá y levantar la mirada, no, sino que solamente muevo la vista y tengo una pantalla viendo los signos vitales del paciente. ¿Por qué? Porque aquí el chiste es el equipo. Un anestesiólogo bien entrenado puede hacer que un bypass con el corazón latiendo sea un éxito y un anestesiólogo mal entrenado puede hacer que el bypass con el corazón latiendo sea una tragedia. Entonces, es muy importante anestesiólogo, la perfusora, los ayudantes, instrumentistas, equipo. Este equipo hace que el paciente salga adelante. Luego de esto necesitamos un equipo del postoperatorio que es fundamental. Gracias a la unión de cerca de 30 especialistas, se puede llevar a cabo una cirugía de bypass coronario en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que hacemos durante la intervención? Nosotros detenemos una parte del corazón, un pedacito del corazón, por donde vamos a poner los puentes. Es decir, buscamos las obstrucciones en las películas de acá atrás, ubicamos esa película que es una serie de sombras. Ojo, estas son películas de alta definición. Antes eran unas películas mucho más difíciles y había que verlas en un aparato de filmación que se llamaba un tagarro. Actualmente gozamos de la maravilla de la digitalización. Vemos dónde está esa arteria y coinciden con las arterias del corazón porque son del mismo paciente. Buscamos dónde está la obstrucción, determinamos un sitio donde vamos a poner el bypass. Se lo diseca. ¿Por qué? Porque la arteria está cubierta de grasa. El Señor, el Creador, puso una protección en las arterias coronarias para que no sean tan fáciles de cortar y las envuelve en un cúmulo de grasa. A veces se pone un poquitito más difícil y las envuelve en músculos y ahí es mucho más difícil, pero también es factible con un poquito de paciencia, con el apoyo de un equipo que mantiene al paciente vivo, mientras que nosotros, sí es verdad, nosotros engañamos al corazón y le decimos que mantenga funcionando al cuerpo mientras que nosotros estamos operándolo de una forma muy
socavada, como diríamos, muy taimada. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga daños. Y cuando se da cuenta el corazón es que ha recibido nuevamente sangre de una forma completa. Por eso es importante que el equipo trabaje juntos, que se vea bien al paciente, que se diagrame la cirugía previamente. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias se interrelacionan. La coronaria derecha da circulación a la izquierda da circulación a la derecha, y tenemos que revisar el flujo de la circulación por el cateterismo. El hemodinamista, que ya está inteligenciado, sabe cómo hacer el estudio y él determina los flujos. Uno ve los flujos y dice, no, si está tapada la coronaria derecha, comenzaré con ese bypass. ¿Por qué? Porque se ve en la película que recibe circulación del lado izquierdo. Entonces, si ya está tapada, no tengo nada que perder. Me voy un poquito debajo de la obstrucción y ahí pongo mi bypass. Si recibe circulación del lado izquierdo, al momento de yo meter nuevamente circulación por el lado donde debería venir, va a funcionar y me va a ayudar al siguiente bypass, es decir, a la siguiente unión, a la siguiente anastomosis, lo llamamos los médicos, y la anastomosis es la unión en dos elementos huecos. Entonces, en la siguiente unión de las arterias, que va a ser del lado izquierdo, ya recibe más circulación, porque ya hemos ganado y hemos superado una obstrucción. Y ya el paciente no tiene 4 o 5 obstrucciones, sino que ya solamente tiene 3, porque ya superamos una. Y el paciente va al siguiente bypass durante la cirugía en mejor condición ese corazón. Y mientras más bypasses les vamos poniendo, la cantidad de riesgo del paciente disminuye y el estrés en esta sala baja como la espuma cuando apagamos la hornilla de la leche. Y nosotros estamos ya llegando al final de la cirugía y estamos todos contentos. ¿Por qué? Porque estamos llevando a feliz término otra cirugía más que va a beneficiar a nuestros pacientes. Como corolario y para tener ideas claras, bueno, primero, necesitamos un equipo completo, anestesiólogo, cirujano, ayudantes, postoperatorio para hacer bypass con el corazón latiendo. Segundo, necesitamos un área, un quirófano, preferiblemente un quirófano inteligente con toda la tecnología y con todo el sistema de monitoreo para el soporte periquirúrgico. Tercero, necesitamos máquinas que nos ayuden a controlar y reponer la pérdida de sangre. Solo así, con un entrenamiento del equipo, con una tecnología en el área y con máquinas especiales, podemos lograr y llevar al fin con éxito una cirugía de bypass de coronario con el corazón latiendo. Bueno, por favor, vamos a seguir aquí, vamos a detenernos aquí. Y sé que van a haber muchísimos pedidos durante la semana de que repita o mejore. La próxima semana vamos a continuar un poquito más con esto. ¿Por qué? Porque es un tema que muchísimos de nuestros televidentes, de nuestros pacientitos que están viéndolo, están muy interesados porque saben que al primo, al hermano o a ellos mismos necesitan una cirugía de esta o se le hizo. Por favor, sus inquietudes aquí abajo, a nuestra página web, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Estamos a su disposición y estamos dispuestos a responder todas sus inquietudes. No se vayan porque Medicina de Hoy continúa con más información para ustedes. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta.
Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Llegamos al momento de sembrar conciencia. ¿Y tú sabías que cuando una persona desea completamente algo, lo consigue? Bueno, es que cuando realmente quieres algo, haces todo lo necesario para conseguirlo. Claro que esto implica hacer lo que aún no has hecho o aprender algo que aún no sabes. Si de verdad lo quieres, puedes. Confía en el poder de tu intención. El camino se te revelará. Recuerda, el que cambia sus pensamientos, cambia sus sentimientos. Muy bien, y con esto nos vamos a los avances de nuestro próximo programa en Medicina de Hoy, tu revista médica en casa. La lonchera de sus hijos no debe ser un contenedor de golosinas. Hablaremos sobre los alimentos idóneos para la hora de recreo escolar. Y ya que en la costa estamos por empezar las clases, profundizaremos sobre cómo tener un inicio de clases saludables. Además, recomendaciones para que comparta con sus hijos qué hacer ante esas emergencias tan inesperadas durante las horas de clase. Una vez más, amigos y amigas, cumplimos con nuestro objetivo de llegar hacia ustedes. Muy interesante el programa del día de hoy. Hemos conversado con un representante del Ministerio de Salud Pública y qué importante cuando hablamos de la epidemiología. Ver el comportamiento de la población donde el autocuidado es la norma. Pero también en qué hacer en caso de una emergencia nos hemos podido enterar de qué debemos o qué precauciones debemos tomar cuando se nos baja el azúcar, lo que se conoce como la hipoglicemia, Alexandra. Claro que sí, además tuvimos a nuestra queridísima María José Jauregui, pues nos estuvo compartiendo sobre cómo detectar el autismo en los niños, o por lo menos las madres o los padres, que somos, yo creo que, respetando a los médicos, somos los primeros que observamos cómo se van desarrollando nuestros hijos. Qué importante que me pareció esta información, más allá de que también hablamos de la cirugía y el puente entre arterias, ¿lo dije bien? Bueno, ¿no? así es. ¿Bypass? El bypass coronario, bueno, ya eso es lo que yo hago, realmente, y creo que estuvo bastante ameno. Espero que les haya gustado. Tendremos más avances sobre eso, ya que son temas que a las personas de nuestra edad ya nos toca estar viendo, ¿no? Estamos nosotros informándolos a todos ustedes en Medicina de Hoy, un programa que está dedicado a ustedes. El Grupo Hospitalario Kennedy quiere que tengan dentro de su cabecita que somos los primeros, somos los que queremos, deseamos y nos estamos preparando con ahínco todo este grupo humano para servirlos a ustedes. Sin más que decirles, esperamos verlos la próxima semana y recordando las palabras consabidas de Alexandra. Claro que sí, somos un nexo entre el especialista y usted. Nos esperamos. Será hasta pronto.